En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 15 de septiembre de 2023, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y, como de costumbre, el día viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, y que además permite generosamente que Chilenos de Corazón los acompañemos los días viernes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, Asofar AG. Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a Asofar AG. También, como lo hacemos habitualmente, saludamos a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto, no podemos dejar de saludar y de agradecer a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas, a don Mario Salazar y a don Claudio Alvarado. Queridos amigos de Revelando del Día Viernes, somos Francisco Muñoz Pinto y Mario Mateluna Morales, conductores del programa Revelando del día de hoy. Francisco, buenas tardes, ¿cómo está en este casi llegando a nuestras fiestas patrias? Hola Mario, hola Enzo, señores auditores de Radio Portales, buenas tardes Radio Portales. Muchas gracias nuevamente por permitirnos estar por acá. Oye, Francisco, los que estamos acá en la zona costera de la quinta región, bueno, y no solamente acá, en el interior también, se espera una altísima afluencia de De visitantes. público. Tenemos Sí, fin de sí, semana largo. sí, se viene duro. Vamos a estar Sí, súper llenos de gente. El fin de semana pasado ya había mucha gente aquí en la región. sí, Para sí. este fin de semana va a estar muy duro. Oye, ahora, claro, Pero bien por los comerciantes, bien por la gente de los restaurantes, hoteles, efectivamente, mucha gente vive de eso, mucha gente ha invertido en eso y así muchos es, otros trabajan en eso. Así que así bienvenidos es. también. Los ciudadanos comunes y corrientes nos quejamos de repente porque hay más autos de lo habitual, hay más gente de lo habitual, pero es tremendamente positivo para la economía de la región. Así es que muy bienvenidos los visitantes este fin de semana. Hay que aprovechar de ir a Santiago y allá está vacío. Claro, claro, hay que hacerla a la inversa. Ya, Francisco, vamos entonces con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Vamos. 15 de septiembre de 1879. Contexto de la Guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia. El Congreso Nacional decreta la construcción de un monumento que a nombre de la República simbolice la gloriosa defensa hecha por el capitán Prat y sus valerosos compañeros a bordo de la corbeta Esmeralda contra dos acorazados peruanos en las aguas de Iquique el 21 de mayo de 1879. La idea del monumento conmemorativo de las victorias alcanzadas por la Marina chilena durante la guerra nació el 6 de junio, víspera de la captura del Morro de Arica y día en que los jefes de la escuadra acordaron ceder el 10% de lo que cada uno le correspondía por la captura del Huáscar para levantar un templo donde pueda descansar debidamente la ceniza de los héroes del 21 de mayo.
El acta lleva las firmas de Juan José Latorre, Carlos Condel, Jorge Montt, Manuel Thompson, Oscar Biel, Manuel Orella, Aureliano Sánchez, Guillermo Peña, Francisco Javier Molina y Miguel Gaona, además de la oficialidad y marinería. Bonito Francisco, gesto de la gente de la escuadra por reconocer a los camaradas que habían caído el 21 de mayo. así es, y esta parte de la historia es poco conocida, ¿ah? Es muy poco conocida este hecho de que voluntariamente las dotaciones en ese minuto tuviesen esta iniciativa de erigir un templo donando parte de su sueldo para en donde descansaran los restos de los ceros. Muy poco conocida esta parte de la historia. Efectivamente. 13 de septiembre de 1880, perdón, la Guadonga se hunde en Chancay. Un torpedo que agentes peruanos colocaron la noche anterior en un bote abandonado logra enviar al fondo del mar a la gloriosa corbeta de Punta Gruesa. Murió ahogado su comandante Pablo Ferrari, y de los 109 hombres de tripulación fueron rescatados 29 por la corbeta Pilcomayo. Fueron tomados prisioneros por los peruanos 48 tripulantes y murieron en la explosión o ahogados 32, dentro de los cuales estaba el contramaestre Constantino Micalvi, sobreviviente del combate naval de Iquique y recordado hasta hoy con el patrullero, ¿cómo se llama? PSG Micalvi. 9 de septiembre de 1888. Se firma en Isla de Pascua el acuerdo suscrito a nombre del gobierno de Chile por el capitán de corbeta Policarpo Toro, comandante de Langamos, documento que incorporó Rapa Nui al territorio nacional y que fue firmado por los jefes pascuenses Atán, Tadana y otros, quienes protocolizaron este acuerdo. Rapa Nui fue descubierto oficialmente el domingo 5 de abril de 1722 por el almirante Jacob Roggeveen. Isla de Pascua se incorporó al territorio nacional en un acuerdo entre las autoridades chilenas y las autoridades de la Isla de Pascua. Hay quienes hablan de la toma de posesión de la Isla de Pascua, lo que es un tremendo error. La Eso Isla de sí, Pascua efectivamente. la Isla de Pascua voluntariamente se anexó al territorio Sí, chileno. anexo. Nunca ha habido una toma de posesión de la Isla de Pascua. Se le hace una similitud con la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, pero son hechos totalmente distintos. Ahora, quiero destacar una cosa importante, Mario. Ujú. Rapa Nui o Isla de Pascua no estaba bajo la protección de ninguna bandera. Estaban los pascuenses viviendo en esta isla, el lugar más alejado de otro territorio en todo el mundo. Y la cantidad de pascuenses que quedaban cuando se anexó al territorio chileno eran 111. Eso mostraba la fotografía del momento. Pero la realidad es que esos 111 estaban bajando muy rápido. Iban naves de distintas banderas a Isla de Pascua, los pascuenses no tenían cómo defenderse, los hacían prisioneros, Perú llevaba leprosos a la isla, etcétera, etcétera. Si los pascuenses, si la Isla de Pascua o Rapa Nui no se hubiera anexado al territorio nacional, hoy la etnia pascuense ya no existiría. No existiría, Eh, efectivamente. y Efectivamente. es un hecho tremendamente relevante y que se detecta, y se destaca poco. No es que yo quiera hacer una apología de eso, pero eso es una realidad. Y cuando uno conversa con los pascuenses que saben de su historia, están totalmente conscientes de que ellos podría haber sido Chile o podría haber sido otro país también, pero ellos necesitaban estar protegidos por alguna bandera. Así es, así es. 11 de septiembre de 1973. En respuesta al clamor ciudadano, ocurre el pronunciamiento militar, a través del cual las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile asumieron los destinos del país, derrocando al gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, que había caído en gravísimos quebrantamientos de la Constitución y había sido acusado por el Congreso, la Contraloría de la República y la Corte Suprema de Justicia, de incumplimiento de la ley y de pasar a llevar los poderes del Estado. Mario, con esta, pero tremendamente importante información, cierro esta etapa de nuestro programa. Así es, y además de que ya vamos ahora inmediatamente a continuación vamos a comentar este mismo hecho. Bueno, queridos amigos, a continuación se ha hecho habitual en nuestro programa que a continuación de las efemérides nacionales y navales, nosotros vamos a conocer las efemérides de la buena memoria. En esta oportunidad, las efemérides de la buena memoria
van a ser, estas efemérides se van a traducir en comentar por qué se produjo el pronunciamiento militar. Acabamos de cumplir esa fecha, se cumplieron los 50 años desde que, de los hechos que ocurrieron el 11 de septiembre de 1973. Se ha hablado mucho del tema, pero nosotros queremos, durante los programas anteriores, les hemos dado a conocer a nuestros auditores las informaciones de la prensa de la época. Hicimos un recorrido, ¿no es cierto?, calendario de lo que ocurrió hace 50 años atrás a lo largo de los meses que precedieron a esta fecha, los meses y los días. Entonces, quienes nos han seguido, Francisco, en el programa, se han dado cuenta de que el 11 de septiembre no fue un capricho, ni no fue algo que nació espontáneo. Fue la consecuencia de un proceso de gravísima degradación de la institucionalidad del país. Y en el fondo lo que queremos el día de hoy, queridos amigos, es eso, hacer un pequeño resumen y en base a todo lo que hemos informado, a todas las noticias, las informaciones que le hemos dado a conocer de hechos que ocurrían en esa época, hacer un resumen y, bueno, comentar, hacer un cierre de por qué ocurrió el pronunciamiento militar del 11 de septiembre. Ya, Francisco. sí, 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 sí. Tenemos aquí me voy a basar en un escrito de Andrés Montero, que lo escribió el 5 de septiembre de este año. Y dice Andrés Montero: en mi opinión, habiendo sido testigo presencial de la usurpación de la propiedad privada por parte del Estado de Chile a través de la maldita reforma agraria, todo lo que vino después era esperable. En efecto, la ley 16.640 de 1967, cuyo gestor principal fue Patricio Elwin, y sus ejecutores fueron Jackson Scholl y Rafael Moreno, con la total complicidad de Eduardo Frei Montalva, fue el punto de partida del caos y la anarquía en Chile. La reforma agraria permitió toda clase de irregularidades y el desembarco del odio en el campo chileno. El odio de clases se exacerbó y la aceleración del proceso con expropiaciones sin indemnizaciones llegó a un clima de confrontación que más tarde no se pudo controlar. Mario, yo para ser consecuente y apegado a la realidad, hay que agregar también que había un contexto internacional. Había una presión internacional que venía principalmente de Estados Unidos. En Estados Unidos en esa época venían saliendo del gobierno ¿cómo se llama?, de John Kennedy, quien había propiciado la Alianza para el Progreso, y dentro de la Alianza para el Progreso había propiciado este tema de la reforma agraria. De hecho, en alguna medida, el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez ya algo había recogido respecto de lo que se estaba diciendo de lo que se estaba diciendo en ese tiempo. Sí, no, por cierto, Francisco, a ver, somos un país que somos parte de una realidad hemisférica. Y recordemos que en ese momento, más allá de lo que usted menciona, también teníamos el contexto de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, donde están estos dos grandes bloques, Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por otro lado, que se peleaban el predominio. Entonces, obviamente que todo eso condicionó en gran parte lo que sucedió en Chile. Pero al final de cuentas, sea como sea, los hechos ocurrieron acá y quienes fueron parte de la historia, ellos fueron los responsables directos de lo que ocurrió. Porque a lo mejor la reforma agraria tenía una muy buena intención. Es bastante interesante estudiar el tema de la reforma agraria. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la consigna? Hablando de este hecho, porque hay muchos hechos más que en el fondo es un detallito, digamos, de la consecuencia del 11 de septiembre, pero hablando específicamente de esto. A ver, la tierra fuera para los trabajadores, la tierra, ¿no es cierto?, se multiplicara la propiedad de la tierra. Pero ¿qué sucedió? Se entregó la tierra a gente que no estaba preparada para poder administrarla.
y esa gente dejó de producir. Entonces, el tema es, no se les enseñó cómo tenían que hacerlo. Se les entregó la tierra. Perfecto, muy bonito, ahora soy dueño de la tierra, pero ¿qué hago con la tierra ahora? Entonces, sí, entonces la ejecución no estuvo buena. Ahora, estamos hablando que la reforma agraria es un detallito, porque en realidad, sí, y tal como dice, ¿cómo se llama? Andrés Montero, fue el germen del odio y de las luchas de la violencia en los campos. Pero en las ciudades sucedió lo mismo, Francisco. Correcto, Eh, claro. eh, Sí. el gobierno de la Unidad Popular, lo que, bueno, extrapolando, dijo, a ver, la tierra para los trabajadores, las empresas también para los trabajadores, todos los medios de producción para los trabajadores. Eh, ¿Y cuál fue el resultado de eso? Lo hemos comentado en innumerables oportunidades acá, tratando de conocer noticias. eh, no se destruyó la producción en Chile. Los interventores eran gente inepta, era gente que no estaba calificada, los trabajadores vivían más en marchas, en huelgas, que trabajando, los pocos que trabajaban no sabían cómo hacerlo. Eh, entonces las empresas, las industrias bajaron pero brutalmente la producción y fue en parte el inicio de lo que fue el desabastecimiento posterior. Y Entonces, ahí en paralelo, Mario, otro punto, no solamente la gente que debería gestionar todo esto no lo estaba haciendo porque no lo sabía hacer, pero además esas personas y también tanto los campesinos como los obreros de las industrias, a ellos se les había vendido el tema de la revolución. Entonces ellos estaban más preocupados de la revolución que de la ya, producción de su campo ya, o de su industria, ¿ya? ya. O sea, ellos estaban más interesados en salir a la calle a tirar piedra en que una fábrica de conservas estuviera trabajando o que las semillas del campo se consiguieran oportunamente y las siembras y la preparación del terreno fuera oportuno. Todo lo que tú estás diciendo, Mario, llevó a que al caos que sabemos. Los resultados del gobierno de Allende los conocemos: destrucción del aparato productivo, inflación galopante, desabastecimiento de alimentos y de bienes de consumo en general, enfrentamientos entre chilenos y dependencia de la órbita soviética. En realidad, el tema del odio que se generó, eso me suena conocido hoy día, este tema de enfrentar a las personas, los buenos y los malos, los ricos y los pobres, los capitalistas y los que no tienen capital, los trabajadores y los usurpadores, etcétera, etcétera, es una técnica y una cultura, digamos, del ser comunista que se repite en todos estos escenarios. Y en este caso, durante el gobierno de la Unidad Popular, esto fue exacerbado a un extremo increíble. Así es, Francisco. Y saben, queridos amigos, que, a ver, lo dijo recién Francisco, el concepto comunista, el concepto marxista, ¿de qué se trata? Se trata de que el Estado sea el dueño y el gran imperio, el gran dueño de una nación. Y el Estado es el que da lo que el Estado quiere y lo que él estima que necesitan las personas. Entonces, partiendo de esa base, obviamente lo que quiso hacer la Unidad Popular fue tomar el control, eliminar todo lo que era privado y tomar el control absoluto del país en todas las áreas, iniciando por todo lo que era, ¿no es cierto?, la área de la producción. Entonces, ahí uno se encuentra con el tema de que los trabajadores fueron utilizados, porque suena muy bonito el discurso, Francisco, suena muy bonito. Mire, ¿sabe usted, señor obrero? A partir de mañana usted va a ser dueño de su empresa. Aquí ya no va a tener un jefe, alguien que lo mande, usted va a ser el dueño. Pero, sí, Francisco, algo me iba a decir. Sí, no, sigue más, sigue, termina la idea, No, sí. pero, a ver, a partir de hoy, como decir a partir de hoy, ¿sabe? Usted no tiene por qué respetar los semáforos.
¿Ah? Usted no respeta los semáforos, aquí usted conduce por la calle como usted quiere. ¿Qué se va a producir en las calles? Se va a producir caos, sí, es una consecuencia natural y eso fue lo que sucedió. Entonces, aquí, independiente de todo lo que hemos comentado, yo creo que hay un hecho que se ha destacado poco, que fue la utilización que hizo el gobierno de la Unidad Popular de los sueños, de las aspiraciones de las personas. Las Oye, utilizó, sí, Francisco. Oye, yo quería destacar también otro hecho ahí de lo que tú decías de los semáforos, de que la gente se siente realmente autorizada para no respetar los semáforos. Bueno, eso lo vivimos el 18 de octubre de 2019 y los días posteriores. La Así gente es, sentía que la ley no existía, podían andar así contra el es. tráfico, no respetar los discos pares, asaltar los supermercados. Eso lo vivimos en el octubrismo del 2019. Oye, Mario, y otro tema importante ahí de esa época es que es importante que la gente joven lo sepa. En ese periodo vino a visitar a Chile el dictador cubano, el jefe de la revolución y posteriormente dictador de Cuba, hasta su muerte, Fidel Castro. Él estuvo casi un mes de visita en Chile, constatando in situ los avances del proceso revolucionario chileno. Allende, que hoy día lo reciben con grandes honores y y recibe homenaje en todas partes, no solo traicionó al pueblo con sus promesas falsas e irrealizables, sino también fue un mal ejemplo del ser humano en lo privado. Tenía distintas casas con distintas parejas, mucho alcohol, whisky, Chivas Regal, que en Chile no se veía. Y su grupo de amigos personales, el grupo de amigos del presidente, que era el que de alguna medida estaba encargado de protegerlo. Pero no solamente estaba encargado de protegerlo, sino que también de ayudarlo y llevarlo con toda con esta fiesta que se estaba que se estaba viendo. Ellos lo protegían al margen de toda legalidad. Nunca supimos con qué recursos Salvador Allende compró su cárcel a Tomás Moro. Más también no tengo idea de dónde será la plata de la casa del Cañaveral, arriba General, en el Arrayán, en la parte alta de inicial. Santiago. ¿Ya? Y además de la casa original de Guardia Vieja. Eh, se ha creado todo un mito respecto alrededor de Fidel Castro y alrededor de Salvador Allende, y la verdad es que respecto de Fidel Castro y respecto a Salvador Allende hay muy poco que rescatar. Francisco, y a eso subimos el hecho que en el fondo la guinda de la torta, esto fue la Escuela Nacional Unificada, a través del cual el gobierno de la Unión Popular intentó por la fuerza hacernos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar, nuestros valores, nuestros principios. Yo recuerdo que en esa época se intentó, o sea, al nivel que se intentó reemplazar, por ejemplo, un ejemplo que era bastante burdo, reemplazar al viejito Pascuero, que para nosotros, yo cuando era chico era un viejito Pascuero, reemplazarlo por el guasito Pascuero. O sea, y hubo un minuto que la editorial Quimantú, que fue la que reemplazó a la que era Zigzag en esa época, eh, comenzó a publicar tiras cómicas, ¿no es cierto? Y todo esto, el concepto era cambiar, ya, eliminemos el Pascuero porque el Pascuero es una cosa externa, ajena, es una imposición del imperialismo. Y la ENU fue una cosa dramática. O sea, era un lavado de cerebro que se hacía a los niños desde la pre-escolaridad. Y obviamente que esto causó mucho rechazo de gran parte de la ciudadanía. Oye, y la economía se destruyó completamente, el desabastecimiento campeó en todas partes, fuimos los consumidores mundiales del famoso chancho chino. Todas las personas que vivieron en esa época se recuerdan del chancho chino, yo me imagino era una ayuda que nos estaba dando el gobierno chino, que ellos también estaban pasando hambre en su territorio, pero nos llegaba esta carne envasada, pero de muy mala calidad hasta el día de hoy, me acuerdo de esa carne. Era lo que teníamos para comer, ¿ya? Pero había desabastecimiento de pollos, de huevos, ¿para qué hablar de los productos de medicina y productos más sofisticados? Las Francisco, necesidades básicas no estaban satisfechas. se acuerda que la semana pasada, en una de las últimas noticias que dimos a conocer, yo tengo re mala memoria, Francisco, pero ¿cuántas eran? ¿Como 5 millones de gallinas eran? O, sí, Y las tuvieron que matar porque no sí, había, o 3 ¿cómo se llama? millones. No había con qué alimentarla. Y Las tuvieron que recuerda que sacrificar. una Claro. semana antes del 11 de septiembre, Allende declaró que quedaba harina solamente para 3 días.
Esa era la situación que estábamos viviendo. Y el gobierno de Salvador Allende, en un intento, desde bastante temprano dentro de su gobierno, en un intento por obtener el respaldo de las Fuerzas Armadas, involucró a todos los altos, y a los ¿Alto? generales y a los almirantes de la Fuerza Aérea, Ejército y Marina, en el gobierno, en ministerios, en la conducción de las distintas regiones del país, etcétera, etcétera. Pero lo que Allende estaba tratando de hacer, la política de Salvador Allende y la cultura comunista con que estaban tratando de sacar adelante el país, era imposible sacarla adelante, Mario. Así es, Francisco. Bueno, queridos amigos, estamos llegando al final del primer bloque del programa. Eh, lo que hemos querido hacer con Francisco el día de hoy es hacer, como dije al comienzo, una suerte de resumen de lo que ha sido toda esta etapa de varios meses donde nosotros le hemos dado a conocer la noticia. Y si ustedes nos han seguido, se han dado cuenta que día a día durante el año la situación fue siendo cada vez más crítica, más crítica, hasta que finalmente desembocamos en lo que era el 11 de septiembre, porque si no hubiese sido así, hubiésemos terminado una guerra civil. Ya, vamos entonces a la pausa musical y estamos de regreso en el segundo bloque de Revelando. Vamos. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a Radio Portales de Valparaíso que nos permite estar junto a ustedes en sus hogares y, por supuesto, a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, auspiciador de este programa. Bien, vamos entonces con la pauta que tenemos preparada para el día de hoy. El primer tema, como es tradicional en nuestro programa, el basta ya, o la pregunta que nos hacemos es: ¿este el país que queremos? Y ¿en qué nos basamos ahora en este programa, en el basta ya? A ver, pasamos el 11 de septiembre, el día 10 de septiembre, domingo 10 de septiembre, hubo romerías en el cementerio general y a consecuencia de esas romerías al cementerio general, hubo 220 vandalizaciones de mausoleos y tumbas. Hubo cosas horribles como la bóveda del expresidente Carlos Ibáñez del Campo, donde destruyeron obras de arte, el mausoleo del general Baquedano, le hicieron rayado, destruyeron el interior tras romper una ventana trasera, decapitamiento de una imagen de la Virgen María con el niño Jesús, eh, vandalizamiento de tumbas de la Fuerza Aérea, de Ejército, de la colonia española, del presidente Arturo Alessandri, 41 mausoleos familiares, 5 públicos y 3 pabellones. Como decíamos, se contabilizó un total de 220 vandalizaciones, y esto lo denunció eh, el señor Tomás Domínguez, que él es especialista en patrimonio cultural y especialista en el cementerio general. Entonces, eh, ¿qué, qué calidad de gente, queridos amigos, qué calidad de persona vandaliza? O sea, pues ya desquiciado, ¿no es cierto? El que rompe semáforos, el que rompe la señalética, el que destruye el patrimonio público, pero, pero destruir, vandalizar tumbas, mausoleos. O sea, eh, ¿qué calidad de persona es esa, Francisco? Oye, y las autoridades, ¿cómo se llama? El alcalde Jadwe sabía perfectamente lo que iba a pasar. Se lo habían advertido, se le habían propuesto medidas mitigadoras para que esto no ocurriera con toda la intensidad que ocurrió. Y sin embargo, igual propició, de alguna manera, propició para que las cosas salieran adelante. Y el Di- mismo di- di- presidente de la di- República, el presidente de Disculpe, la República, disculpa, Francisco, perdón, antes que siga adelante, que aclaremos a nuestro auditor. El cementerio general está ubicado en la comuna de Recoleta. ¿Y quién es el alcalde de la comuna de Recoleta? El señor Daniel Jaue, del Partido Comunista. Y efectivamente, el señor Tomás Domínguez, como dice Francisco, él le advirtió con tiempo y le sugirió medidas, ¿no es cierto?, para poder, en el fondo, lo que es cuidar el patrimonio. O sea, perdón, aquí ni siquiera estamos yendo al tema moral, al tema ético, sino que estamos yendo al tema religioso. Estamos yendo a que él lo que pretendía era proteger el patrimonio que está ahí conservado en el cementerio.
Francisco, perdón, yo no interrumpí. Sí, oye, y ¿cómo se llama? Y el presidente de la República, que se integró, bien digo que se integró, aparte de la romería, Yes, él sabía también perfectamente en qué lo que iba a yes. terminar la romería. Entonces, el hecho de pasaron por la moneda de alguna manera a buscar al presidente, ¿ya? Para a darle la oportunidad para que él se mostrara como parte de estos grupos anarquistas, y él se integró y él los acompañó por algunas cuadras y terminó en todo lo que tú has descrito, Mario. Para mí es incomprensible ir al cementerio a profanar las tumbas de nuestros antepasados, de los que escribieron nuestra historia, ¿ya? Y de los que, o sea, no solamente escribieron nuestra historia, sino que más los que construyeron el país. No le encuentro sentido, no le veo cuál es la explicación, no entiendo la lógica de ese proceder. Para mí son actos de gente enferma con líderes más enfermos todavía, porque No los puede ser, líderes, no puede porque ser. es gente enferma que son rebaño que los están llevando para allá, ¿ya? Pero hay gente que está llevando a las personas para que ocurra todo eso. ¿Qué pretenden? ¿Qué objetivo se logra? Eh, ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es el fin al final? Porque uno hace cosas con un fin, un determinado fin, ¿no es cierto? El futuro lo queremos proyectar, queremos hacer actos para condicionar el futuro y tener un futuro mejor para todos nosotros. Pero estos actos, ¿qué logran? No lo entiendo. No, yo creo que esto lo ha definido perfectamente Francisco. Es gente enferma, derechamente gente enferma. Porque no puede ser, una persona no puede estar en condición normal, su psiquis, su espíritu, su corazón, su alma, eh, si va a vandalizar una tumba, queridos amigos, una tumba. Imagínense usted, todos nosotros tenemos un ser querido en un cementerio. ¿Se imaginan lo que es llegar allá y ver destruido la lápida o pintarrajeada, rayada? Es que es una cosa realmente demencial, Francisco, es demencial. Por eso que yo creo que yo coincido con usted. Esto derechamente es cosa de gente enferma. Lo dijimos en un programa pasado. Chile está enfermo. Chile está enfermo. Así Bueno, es. depende de Vamos, todos nosotros, Francisco, debe- de cambiar esto y, por supuesto, el basta ya a este tipo de actitudes. no es el país que queremos. Y No está es el en país nuestras que queremos. manos, está en nuestras manos elegir correctamente a nuestras autoridades. El poder que tiene la nación se manifiesta en el voto. Pero si yo voy a votar en base a eslogans, a pomás que me venden, no me informo, me dejo guiar por gente que tiene intereses mezquinos, no voy a llegar a nada. Si me dejo guiar o sea, si no me informo y al final voto por gente que se haya la plata para la casa, tampoco voy a llegar a ninguna parte. Nosotros tenemos el poder del voto, pero para ejercer ese poder del voto tenemos que informarnos adecuadamente. Así es, Oye, Francisco. Mario, y pasando a otro tema, quería hablar, lo pusimos aquí como el mito de Salvador Allende. Hace unos días atrás escuché en un programa de radio, estaban entrevistando a un señor que tenía una empresa que manejaba redes sociales, digamos, que generaba tweet, Instagram, etcétera. Entonces, él había hecho un análisis del resultado de cómo había sido la presencia de los distintos temas en las redes sociales. Se suponía que el punto alto del gobierno iba a ser, y la influencia del gobierno en sus redes sociales, era influir para dar a conocer el plan de búsqueda de los desaparecidos, que fue el gran anuncio que hizo, ¿no es cierto?, Gabriel Boric el Claro. día 11 de septiembre. Pero parece que la cosa no era así, parece que la realidad lo que querían era otra, y al final el tema que más se discutió en las redes sociales fue la figura de Salvador Allende. Por supuesto, todo esto siempre hay gente, siempre hay líderes, ¿no es cierto?, en las redes sociales que están poniendo los temas, digamos, no es casualidad que sea Salvador Allende el tema que más se haya tocado. Ahora, no, esta persona que estaba entrevistando no comentó cuántos hablaban a favor de Salvador Allende y cuántos hablaban en contra de Salvador Allende. Yo tengo una experiencia, yo fui candidato a concejal y tenía publicación en las redes sociales, y el cobro que me hacía, supongamos, Facebook, era dependiente de cuánta gente interactuaba conmigo. O sea, yo hacía una publicación, entonces cuánta gente decía algo al respecto. Y si alguien decía algo, si alguien interactuaba conmigo, el cobro era mayor.
No era mucho, pero el cobro era mayor. El problema era que mucha gente ¿cómo se llama? Me contactaba para insultarme, para sacarme la madre, para decirme que era un viejo, que no sé qué más, y les tenía que pagar le tenía que pagar a Facebook por esa interacción, ¿ya? Así que esa Claro, fue una anécdota que me causaba mucha risa. Oye, bueno, entonces, en resumen, el gran ganador de las redes sociales en el periodo previo al 11 de septiembre, el tema de los 50 años del 11 de septiembre, etcétera, etcétera, fue Salvador Allende. Y ese fue el trending topic que se llama, ¿no? exactamente, el trending topic Que- fue Salvador Allende. claro, Oye, y una de las cosas que se destacó, no la única, pero una de las cosas que se destacó de Salvador Allende, porque por supuesto que lo que estaba buscando era hacer de la figura de Allende, resaltarla, fue la vocación feminista de Salvador Allende. Y me llamó la atención porque podemos tener muchas opiniones respecto de Salvador Allende, pero para mí fue una sorpresa de que resaltaran como una de las grandes virtudes de Salvador Allende era ser feminista. En mi opinión, ser feminista, además de reconocer, ¿no es cierto?, que la mujer es un sujeto de derecho, que es lo principal que destacan las mujeres, pero también implica respetarla como ser humano, como mujer, ser leal con ella y no considerarla simplemente como un objeto de deseo. Entonces, tiempo de eso, claro. claro, quiero que miremos un poco la vida que llevaba Salvador Allende en este sentido. Todo el mundo habla de las dos vidas de Salvador Allende, pero la verdad es que eran bastante más que dos vidas. Por un lado está la vida de esposo de Hortensia Bussi, ¿no es cierto? Y de mandatario del país, y esa vida la llevaba en su residencia oficial de Tomás Moro en Santiago. Pero también había otro Salvador Allende de las fiestas, del desenfreno, de los asados, y todo eso lo llevaba en otra parte, en otra residencia que él tenía, que era conocida como la residencia del Cañaveral, donde ahí estaba la juerga y estaba la diversión. De hecho, Allende no compartía a los amigos de estas dos residencias. Los Sí, que iban a Tomás Moro no iban al Cañaveral, y los que iban al Cañaveral no iban a era, Tomás Moro. era un público objetivo distinto, Eran Francisco. públicos objetivos distintos, claro. Al Claro, cardenal Silva Enríquez y en ese tiempo presidente del Senado, Patricio Elwin, no los recibían en el Cañaveral, los no, pues, recibían en Tomás Moro. Cuando iba a compartir con sus amigos en un asado, a tomar whisky, siempre hablo del whisky porque en ese tiempo aquí en Chile el único que tomaba whisky era Salvador Allende, porque nadie más tenía acceso al whisky. Entonces, eso, a la hora de la reunión con los amigotes, digamos, eso era en el Cañaveral, ¿ya? Esas eran estas dos vías. En la residencia de Tomás Moro la compartía con su esposa, con Hortensia Bussi, que la era primera dama de la claro, la regencia. primera dama del país, ¿no es cierto?, que era la mujer con la cual se había casado y habían formado una familia. La senadora Isabel Allende es hija de Ese ese matrimonio. matrimonio. No Isabel Allende, la escritora, como se confundió el presidente quiso Sí, ser simpático el presidente de Colombia y no sabía la historia, ¿ya? Ella la acompañaba a los actos oficiales, y era, como decías tú, la primera dama. Antes que Allende asumiera como presidente de la República, ellos estaban separados de hecho, ¿ya? Pero una vez que se supo que Allende era el candidato electo, se juntaron nuevamente y ella tomó la decisión de acompañarlo durante la presidencia. Yo diría que por los hechos, por las cosas que decía Hortensia Bussi, ella estaba genuinamente enamorada y había estado siempre enamorada de Salvador Allende y estuvo dispuesta a acompañarlo. Pero aparentemente para su marido, ¿cómo se llama? Este matrimonio era solamente una relación de conveniencia, y la relación con Hortensia Bussi era una relación más. No había un equilibrio entre los eh, sentimientos de uno y otro. Francisco, Después, perdón, sí, no, Francisco, es que yo no sé si estoy a comentar, que yo quiero hablar de la biografía que escribió Eduardo Labarca. Se llama Salvador Allende, biografía sentimental. Una de las biografías que hay de Salvador Allende. Es que, eh, tomando este tema de que usted mencionaba de la vida, está hablando esta imagen, ¿no es cierto?, de presidente serio, responsable, hombre de familia, hombre, esposo responsable y amante, y que llevaba en Tomás Moro, ¿no es cierto?, y esta otra, la vida loca, ¿no?, la vida loca que llevaba en el Cañaveral.
Y en esta, no lo decimos nosotros, ¿ah? Lo dice Eduardo Labarca, en esta biografía, Salvador Allende, biografía sentimental, valga la redundancia, así se llama el libro, él repasa una serie de mujeres que fueron novias, amantes, amiguis, con ventaja, etcétera, del expresidente. Entonces, efectivamente, cuando a mí también me llamó mucho la atención esto de que se le mencionara como él un feminista, o sea, un hombre defensor y respetuoso de la mujer. Yo no sé a qué mujer le gusta, ¿no es cierto?, que su esposo salga hoy día y se meta con una mujer y al día siguiente salga con otra y se meta con otra mujer y derechamente, digamos un buen chileno, le ponga el gorro a cada rato. Y aquí en esta biografía se habla de un listado bastante largo de mujeres, como la abogada Graciela Álvarez, cómplice, dice, inteligente y vital, dice Eduardo Labarca. Eh, y que fue vital en la campaña de 1952. Eh, eh, Muy comprometida con las ideas marxistas, ¿no es cierto? Y muy enamorada también de Salvador Allende, y a quien, por supuesto, Salvador Allende fue amante de él, de ella, y convivió con ella, o sea, no convivió, sino que tuvo relación con ella bastante tiempo. Después está Inés Moreno, eh, que es otra persona que lo acompañó en la campaña de los 64. Ella era una actriz, yo no me acuerdo de ella, pero es una actriz. Eh, También dice acá, por ejemplo, la biografía dice que suele visitar y en cuya parcela de Lo Barnechea Humea, dice, al margen de las reflexiones, el asado con que el presidente agasaja a su amigo Fidel Castro y se pasea por Chile como si fuera el patio de su casa. ¿Y dónde hacía este asado? Decían los Arnechea, en la casa de Inés Moreno. Eh, Oye, eh, eso que tú estás comentando, Mario, es interesante porque tenemos, ¿no es cierto?, Tomás Moro. Aquí está la casa de Inés Moreno, donde agasajaba a Fidel Castro. Pero estaba la residencia del Cañaveral. ¿Y con quién iba? ¿Hortensia Bussi al Cañaveral? No, 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 Hortensia no, Bussi no no, iba al Cañaveral. El no, por Cañaveral era supuesto. el territorio de Miria Contreras, la No, Payita, que fue desde 1970 en adelante, fue la compañera y la amante de Salvador Allende. Entonces podríamos decir, ya, estaban estas dos casas y está esta otra casa donde, ¿cómo se llama?, donde se recibió a Fidel Castro. Pero había más. Hortensia Bussi y, ¿cómo se llama?, Emilia Contreras, lo tenían que, tal como dijiste tú, lo tenían que compartir con muchas otras mujeres más. Y una de ellas era, que fue una mujer importante, fue Gloria Gaitán, que fue reconocida como la última pareja realmente con la cual con la cual era más cercano Salvador Allende en los últimos días. Allende y Gloria Gaitán se conocieron en La Habana en 1959. Ella es hija de un caudillo colombiano, Jorge Gaitán. Y luego, en enero de 1973, la invitó el presidente a que se viniera a Chile. Ella estaba pasando por un par momentos en Colombia y él la trajo a Chile y le dio un trabajo en Odeplan. Además, con nuestros impuestos, ¿no es cierto?, le estamos pagando el sueldo a las amantes. Desde esa fecha hasta el 11 de septiembre mantuvieron un amorío marcado por las íntimas conversaciones de madrugada. Se juntaban en las mañanas temprano en el mismo, en algunas de las residencias que estuvieran disponibles. Además, ella quedó embarazada. Y el día 11 de septiembre esta mujer estaba efectivamente embarazada. Lamentablemente ese embarazo lo perdió un mes después. Ella regresó a Colombia y tuvo ¿cómo se llama? Tuvo un aborto espontáneo. un ¿Ya? aborto. O Entonces, sea, perdón, pero tenemos, sabemos que está embarazada esperando un hijo de Allende. por Y supuesto, eso, perdón, sí, claro. claro, ¿no? Y eso Gloria Gaitán lo acaba de reiterar ahora en una entrevista que le hizo Radio Bio Bio hace un mes atrás. Está, de hecho, reviso lo que, queridos amigos, está en la plataforma, en el sitio web de Radio Bio Bio, está la entrevista que se le hizo a Gloria Gaitán hace un mes atrás. Claro, no, no, ¿por qué estamos comentando todo esto? No es que queramos hablar de la vida sentimental de Allende, sino que, y es bastante conocido porque además Allende era muy poco discreto en este asunto, no sentía la necesidad de ocultar sus amores. Pero, como digo, lo que queremos es mostrar que Allende era un ser humano con más defectos que virtudes y que no es el hombre perfecto que nos están presentando y que fue el trending topic del 11 de septiembre, digamos, de los 50 años, del recuerdo de Sí. los 50 años, eh,
del 11 de septiembre. Nos están tratando de vender una imagen, pero la real imagen de Allende es otra cosa. Allende era un buen orador y basado en su oratoria, sumado a un grupo de seguidores, intentó forzar una revolución que los chilenos no queríamos. Eso es lo que realmente era Allende. Pero otras virtudes como el ser feminista, respetuoso a las mujeres, que hoy estamos tratando de, que hoy estamos, ¿cómo se llama?, comentando, está muy lejos de ser la realidad. Yo no sé qué opinan las mujeres feministas, porque obviamente que las feministas están adhiriendo también a la figura de Salvador Allende. Yo no sé si ellas, eso es el tipo de persona, ese es el tipo de líder que ellas están buscando para resaltar su condición de feminismo. Así es, Francisco, así es. Francisco, nos están quedando pocos minutos de programa, pero no queremos dejar de comentar con nuestros auditores, y yo creo que nos vamos a poder repasar, digamos, el proceso completo que queda, el Consejo, o sea, el trabajo del Consejo Constitucional. Yo creo que, Francisco, en este programa centrémonos definitivamente en que el día de hoy, 15 de septiembre, se inició la votación en el Pleno. Teníamos pensado, pero no va a ser posible por el tiempo que nos queda, de repasar, comentarles con ustedes cuál era lo que quedaba del proceso de aquí en adelante hasta el 17 de diciembre, que es la votación del plebiscito. Pero se inició, Pero se Mario, inició, permíteme muy cortito resumir ¿cómo se llama? Hoy día, dijiste tú, se votan las votaciones en el Pleno. se El inicia 7 de el octubre, proceso. perdón, se inician las votaciones en el Pleno y para ya darle forma a una constitución. ¿Ya? Esa constitución que salga de este Pleno, el 7 de octubre, se le entregan nuevamente a una figura que ya conocíamos, que es la comisión experta. Y la comisión experta tiene una segunda instancia de iteración de todo esto de proceso de revisión. Hay votaciones nuevamente, participan los expertos y también participan los consejeros hasta llegar al documento Francisco, final. perdón, pero hay que aclarar ahí ojo, lo que pasa es que esto no es una cosa eterno, es que por eso yo quería estar mucho en este tema. El comité de expertos lo vuelve a revisar, pero para ver pequeñas observaciones, no es que vuelva otra vez a revisar y a meter nuevas enmiendas, nuevas indicaciones, que se tenga que tomar todo de nuevo. O sea, el proceso que se inicia ahora hoy día, que es la votación en el Pleno, va a ser la estructura ya casi final de la Constitución. Eso hay que dejarlo muy en claro, digamos. El comité de Correcto. expertos hace pequeñas observaciones para el tema de la legalidad, la redacción, qué sé yo. No es que se meta otra vez a modificar. Y se cierra el tema el 7 de noviembre, Así para es, 40 días después, el 17 de diciembre, votar. Ese es el así proceso es. que tenemos, ese es el proceso que tenemos por delante. Ahora, Mario, recomendaciones para la ciudadanía. Lo hemos dicho muchas veces. Informarse, tener una opinión fundada, no dejarse llevar por los eslogans que van a salir, que esto es cocina, que esto están pasando máquina. Yo no veo a nadie pasando máquina, han trabajado hasta las 4 o 5 de la mañana tratando de lograr acuerdos, han insistido, etcétera, etcétera. Segundo punto, tener presente que esto es un hecho importantísimo. El futuro de Chile, el futuro del país, depende, o nuestra estabilidad depende tremendamente de lo que viene ahora. ¿Vamos a seguir dándonos vueltas? Espero que no. ¿Ya? Ahora, obviamente que si lo que nos proponen es malo, va a haber que rechazarlo. Pero si es, ¿cómo se llama? Si es satisfactorio, hay que aprobarlo. Ojo, hay un grupo de los que ya votaron, el 32% de la población que votó por el proyecto anterior, lo que llamábamos mamarracho, digamos, por lo malo que era. Esas personas quieren ese proyecto y esas personas desde el día que partió este nuevo proceso, ellos lo que quieren es rechazar la Constitución porque ellos quieren Ah, una cosa distinta. ah. Entonces, no nos dejemos de llevar por los eslogans de esas personas, seamos responsables, votemos por lo que nosotros pensamos, conversémoslo al interior de la familia con respeto. No se trata de ir a imponerle al resto mi criterio, pero sí conversar con el resto, conversar con los jóvenes, intercambiar opiniones y conversar con los amigos y llegar a una cosa consensuada y algo que realmente le sirva a Chile. Así es, Francisco. Yo me sumo a esas palabras. A ver, aquí nosotros somos libres de hacer lo que nosotros queramos. Somos libres de votar como nosotros queramos. Pero lo que les insistimos mucho a nuestros queridos amigos es no vote porque el vecino, porque fulano de tal le dijo. Usted vea, lea, convénzase usted de que lo que está votando, o sí o no, o rechazo o apruebo, como sea, sea bueno o sea malo.
no porque le dijeron o no porque, qué sé yo, en este caso, tal como lo dijo Francisco, ya el Partido Comunista y el Frente Amplio están desde ya llamando a rechazar. Lo han hecho desde el primer día. Lo han hecho desde el primer día porque efectivamente lo que salga no va a ser del gusto de ellos, no va a ser. Entonces, como comentamos en nuestro posteo de Twitter hoy día, si el Frente Amplio y el Partido Comunista están llamando a rechazar o no les gusta, desconfíe, por algo lo están haciendo, como mínimo, como mínimo. Bueno, eso, a estar atento porque contate hoy día 15 de septiembre y hasta ¿hasta qué fecha, Francisco? Hasta el 20, hasta el 7 de noviembre. El Hasta el 7 de 7 de noviembre octubre. sale el documento. Perdón, hasta el 7 de octubre. Y Hasta el el 7 7 de de octubre. octubre parte este proceso de revisión que tú decías, que es de revisión de detalle, que Claro. dura un mes hasta el 7 de noviembre, y de ahí la votación. Así que Y ahí ya no vamos a queda tener nada. tiempo, ahí vamos a tener tiempo de revisar el texto definitivo, ¿no es cierto? Y ver si nos gusta o no nos gusta y tomar nuestra decisión para votar finalmente en diciembre. Ya, Francisco, llegó la hora, tenemos que despedirnos. Señores auditores, como siempre, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Muy bien, queridos amigos, un gusto haber estado nuevamente con ustedes. Como siempre les decimos al terminar el programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.